computadora. Y ahora compartimos. Muy bien, ahora compartimos Desktop 2. ¿No la subí la del martes? Miren que me perdí. ¿Me podés subir la clase del martes? Sí, está subida. Ah, está bien, está bien. Yo pensé que está subida. Bueno, niños, entonces vamos a empezar con la clase. ¿Sí? Esto lo tengo que hacer chiquitito, porque ahora tengo muchas cosas que me molestan en esta pantalla. Ustedes están viendo solamente la transparencia que dice clase 26, ecuaciones diferenciales, ¿no? Están viendo esto. ¿Sí? Solamente eso. Sí, sí, exacto. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Hoy, estaba grabando, ¿no? Hoy vamos a ver las cosas que nos quedan un par de cosas de... A mí no me aparece la clase del martes. Después lo verifico, pero si hay alguno que dice que lo subió, la clase del martes debería estar. ¿No está la del martes? Bueno, la subo, si no está la subo. Ahora termino de grabar, cuando termino la clase grabo, subo la clase. Subo la clase del martes. Puede ser que no la haya subido, siempre me olvido. Lo que pasa es que como cuando termina la clase, queda grabando la clase. Cuando terminamos de discutir, empieza a grabar la clase. Y tarda, no sé, 20 minutos, media hora, no sé. Son largas, son casi de 2 horas. Y yo me pongo a hacer otras cosas. Después por ahí vengo a escuchar la práctica y eso me hace olvidar las clases. Yo a la noche lo suelo subir, pero se ve que me olvido. Entonces bajo la del martes. Subir clase del martes. Así que, bueno, si me quieren parar ahora en la exposición, yo el chat no lo estoy viendo súper bien, porque lo tengo metido acá en el medio de lo que estoy explicando, así que si quieren hacer alguna pregunta, les sugiero que prendan el micrófono y mejor dicho, me pregunten. Bueno, vamos a ver, las ecuaciones que nos faltan de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que la que nos falta es la de la ecuación de ondas. Vamos a ver la ecuación de ondas y la ecuación de Laplace en polares, que es interesante por algunas razones. Que ya vamos a ver por qué no funciona. Ahora, bueno, la ecuación de ondas. La ecuación de ondas, recuerdan, es la ecuación que tiene dos derivadas, una derivada segunda en x, ¿sí? Una derivada segunda en x y una derivada segunda en t. ¿Sí? Esta simetría en las derivadas, fíjense que salvo el c cuadrado, la ecuación es simétrica. Si uno cambia x por t, queda la misma ecuación, no así con la ecuación del calor. La ecuación de Laplace también, porque es como cambiar el eje x con el eje y, es como una especie de rotación. Pero en esta característica simétrica va a hacer que, por ejemplo, como lo vimos en su momento con el método de D'Alembert para resolver una ecuación diferencial, bueno, está basado en eso, en que es simétrico, tiene cierta simetría entre las dos variables. Entonces necesitamos dos condiciones. Fíjense que como hay dos derivadas en x, necesitamos dos condiciones. Y como dos derivadas en t, necesitamos dos condiciones, ¿no? Porque es como el tamaño de las condiciones que necesitamos. Bueno, las dos condiciones en x igual a constante, son u de 0t y de lt. Estamos resolviendo la ecuación de Laplace, de ondas, entre 0 y L. ¿Sí? Estamos resolviendo en un intervalito. Así que vamos a poner como condición que en 0 vale 0 y en L vale 0. Así que es la usual. Y después tenemos
dos condiciones en t significa en t constante. Estas dos condiciones en t constante son, si quieren, la posición, ¿sí? La deformación. Si esto fuera una cuerda, el U es la posición, ¿sí? de cada punto de la cuerda entre 0 y L. ¿Sí? Entonces, U de x0 es el valor de la función a t igual a 0, que vendría a ser, no sé, es la formita que le di al principio. En cambio, esta es phi. Psi de x es la derivada temporal, que significa que uno está bien, le dio cierta forma a la cuerda, pero ahora le está agregando la información de cuál es la velocidad de cada punto en esa cuerda inicialmente. ¿Sí? Recuerden que para resolver la ecuación el método de D'Alembert usábamos las dos. De hecho, estoy usando las mismas funciones para después ver que nos quedaban igual. Bueno, separo las variables. U de xt como x de x por t de t. ¿Sí? Acá en el látex se nota bien en la mayúscula y en la minúscula, no como cuando escribo yo en el pizarrón. Entonces, lo meto en la ecuación diferencial. Me queda, con esto no tenemos ninguna duda, porque c cuadrado u x por t, derivada dos veces respecto de x, t es una constante para x, así que me queda c x2' por t igual a x t2'. Les recuerdo que, por ejemplo, x2' es igual a la derivada, ¿sí?, de x respecto de su variable, que es x. ¿Sí? Su variable propia. En cambio, t2' o t' es igual a la derivada de x, no, de t respecto de su variable t. Entonces este prima y este prima tienen un poquito de diferencia entre cada uno de ellos. Por eso hoy elegí la Wacom, porque tenía que escribir mucho. Entonces, como siempre, dividimos por xt, o sea, por u, y eso me separa las variables que tienen derivada de las que no tienen derivada. Y de hecho lo que hice fue dividir por u, y me queda, fíjense, x2' por t dividido xt, me queda x2' sobre x, y lo mismo del otro lado. Y este c, como habitualmente no se pone de este lado, yo lo puse de este lado porque me quedaba fea la ecuación, pero habitualmente la ecuación se escribe así. ¿Sí? La velocidad, esta es la velocidad de las ondas, se pone del lado de las t. ¿Por qué? Porque después c y t aparecen multiplicadas en la variable de la misma manera que aparecían en el problema de D'Alembert, en el método de D'Alembert. Entonces tenemos la ecuación que me quedó x2' sobre x igual a 1 sobre c cuadrado, t2' sobre t. Fíjense que acá merecemos una pequeña discusión, porque ¿por qué le pongo menos lambda cuadrado? ¿Se acuerdan que si estamos en la ecuación de difusión iba menos lambda cuadrado en el sentido de que queríamos una solución que con el tiempo tendiera a cero? ¿Sí? Si uno ponía una constante positiva, esa solución tendía a infinito cuando el tiempo tendía a infinito. Bueno, queríamos que la cantidad de azúcar o el calor o lo que fuera, o la temperatura, no divergiera por resolver la ecuación. Entonces poníamos el signo negativo. En el caso de la ecuación de Laplace, mirábamos cuál era la periódica, cuál era la no periódica, entonces elegíamos el signo. Acá, fíjense que tanto x como t, fíjense que acá no hay un menos, ¿sí? Es x2' sobre x. Supongan que c igual a 1. Si c es igual a 1, esto no aparece, me queda x2' sobre x igual a t', sobre t, igual a una constante. Las dos soluciones son del mismo tipo. Fíjense que no hay mucha variedad en este tipo de ecuaciones. Pueden ser senos y cosenos o senos y cosenos hiperbólicos. Entonces, la idea es tener una cuerda como esta que habíamos puesto al principio, que con el tiempo, ¿sí? Fíjense que esto es entre x, entre 0 y L, pero t es mayor o igual que 0, cosa que no lo puse, pero bueno, se entiende que t es mayor o igual que 0.
¿sí? El t igual a 0, la condición inicial, y después evoluciona. Si pusiera un coseno hiperbólico o un seno hiperbólico, lo que pasaría es que la u, ¿sí?, que me va a quedar como multiplicación, producto de una cosa de x por una cosa de t, divergería. Entonces, una pequeña pulsación a una cuerda de una guitarra haría que explotara todo de la mierda, pero no es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que hay que elegir? Hay que elegir el lambda de forma tal que las dos me queden senos y cosenos. ¿Qué es lo que viene? Bien. Entonces, ambas soluciones son de tipo seno y coseno. Si se fijan, fíjense que la variable en x es lambda x y la variable en t es lambda ct. Esto no merece demasiado, ¿cómo que en t muy grande la cuerda? No, fíjense que la solución que vamos a entender, que vamos a encontrar, es que son ambos senos y cosenos. Esto, para todo t mayor o igual que 0, sigue oscilando. ¿Sí? ¿Ven que me queda coseno y seno? No tengo ningún exponencial, como en el caso de la, ¿cómo se llama? De la difusión. Acá lo que tengo, esto es un caso ideal. Uno pulsa una cuerda y la cuerda sigue moviéndose hasta el infinito. ¿Por qué no deja de moverse hasta el infinito? Y bueno, porque la ecuación que cumple una cuerda real no es esta, no es esta. Hay un término disipativo que tiene que ver con la estructura interna de la cuerda, el aire o lo que fuera. Pero esto, claramente esa ecuación no la cumple una cuerda porque uno sabe que uno toca la cuerda y suena un ratito, como mucho una hora, pero no suena para todo t. Entonces, al quedarme las soluciones como, ¿sí?, a coseno de lambda, no, eso es lo que les decía. Fíjense, vamos de vuelta. Necesito una página nueva. ¿Dónde tengo la? Acá. Necesito una página nueva. Acá. Necesito una página nueva. Fíjense que, ahora perdí la ecuación, pero era, sí. La ecuación a resolver es esta, x2' sobre x igual a, le saco el c igual a 1 le pongo, t2' sobre t. Fíjense que las dos tienen la misma característica. Esto igual a menos lambda cuadrado, ¿sí? Me queda para x2', este menos con este x me queda más lambda cuadrado por x igual a 0. ¿Sí? Esto lleva a senos y cosenos. ¿Sí? Esta otra, esperen que estoy escribiendo en rojo, no sé por qué, t2' sobre t es del mismo tipo de la ecuación. Es una ecuación del mismo tipo. ¿Qué significa? t2' más lambda cuadrado t es, bueno, t es igual a 0, con lo cual acá también obtengo seno de lambda t y coseno de lambda t. ¿Sí? Como acá tengo un 1 sobre c cuadrado, me aparece el coseno y el seno de lambda ct, que es lo que tengo acá. No, ¿a dónde? Acá. ¿Sí? Pero ambas son del mismo tipo. Las otras ecuaciones, espere que voy a borrar un poco porque esto es un despelote. Las ecuaciones, la ecuación de, por ejemplo, la de Laplace. La ecuación de Laplace quedaba x2' sobre x igual a menos y2' sobre y igual a alguna constante. Y acá es donde recuerdan, acá no sé si recuerdan, que teníamos que elegir que acá hay una que va a dar seno y coseno normal y la otra seno y coseno hiperbólico. ¿Cómo elijo entonces el signo de la constante? Y tengo que ver. Supongamos que y es periódico. Supongamos que la variable y es periódica. Entonces tengo que lograr, ¿verdad? Tengo que lograr que esta ecuación me dé, exactamente, me dé claro, me dé la periódica. Entonces ¿qué digo? Esto tiene que ser positivo, ¿sí? Si
Y es periódica porque si esto es positivo me queda menos I2', ¿era, no? Sí. I2' sobre I igual, no, I es la variable, no, por suerte en esta cosa se puede borrar, igual a lambda, no, lambda cuadrado, ¿y esto qué me lleva? Me lleva a que I2' más, ¿sí? Lambda cuadrado I es igual a 0. Y esto me dice que es un seno o un coseno, ¿sí? Esto porque I es periódico. Si la que fuera periódica, ¿sí? Si la que es periódica fuera X, la que fuera periódica es la X, entonces esta condición no se cumple más, no tengo que cambiar otra cosa, tengo que poner, si X es periódica, la que tiene que ser senos y cosenos es esta ecuación. Entonces tengo que poner menos lambda cuadrado. ¿Por qué? Porque x2' sobre x igual a menos lambda cuadrado me lleva a x2' más lambda cuadrado x igual a 0. Y esta es la que me da senos y cosenos. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Este tipo de manejo de ecuaciones, yo supongo que es más o menos conocido, no lo hicieron nunca, pero sí saben, pero voy a borrar, sí saben que, pero voy a agregar otra página, total, acá se puede agregar otra página. Ustedes saben que, por ejemplo, ¿en qué me estoy basando para hacer todo este tipo de análisis? Si uno tiene esta ecuación, x cuadrado más, borrame, ahí, más x igual a 0, y esta, x menos lambda, lambda cuadrado por x igual a 0, esta y esta son distintas ecuaciones y tienen distintas soluciones. Esta con un más me lleva a senos y cosenos. Y esta con un menos me lleva a seno hiperbólico y coseno hiperbólico. ¿Sí? Todo mi análisis del lambda, no lambda, positivo, no negativo, es para ver qué tipo de soluciones estoy buscando. ¿Sí? Hay formas más, si quieren, matemáticas para hacerla, pero yo las entiendo así. Si yo quiero que una función sea periódica, como tengo hasta este momento libertad de elegir cuál es el lambda que voy a poner, entonces digo, bueno, si pongo lambda positivo, llego a una periódica. Si pongo lambda negativo, no llego a una periódica. ¿Qué necesito? ¿Periódica o no periódica? Y ahí elijo el signo. Entonces, venimos acá, no, vamos para el otro lado. La elección de este signo viene por ese lado. Agrego otra página. Si uno pone x2' sobre x igual x y t, ¿no? 1 sobre c cuadrado, t2' sobre t. Fíjense que las dos son del mismo tipo, en el sentido de que las dos son senos y cosenos o las dos son senos y cosenos hiperbólicos. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Senos y cosenos o senos y cosenos hiperbólicos? Como después me va a quedar, ¿sí?, que la u es igual a x por t. Si diverge alguna de las dos, la función u va a diverger. Y sabemos, por ejemplo, que la amplitud de oscilación de una cuerda no diverge, como mucho tiende a 0, pero en este caso va a quedar constante siempre. Entonces, ¿qué voy a querer? ¿Qué voy a querer? Tener una solución que cuando cuando t tiende a infinito, diverja o no diverja. Bueno, que no diverja. Queremos que no diverja. Y la forma que no diverja es poner acá una constante de forma tal que esta, por ejemplo, no diverge porque es un seno o un coseno. Entonces, esta me queda t2' más lambda cuadrado c cuadrado x, no, t, que salame, t igual a 0. Esta son senos y cosenos. Esta es una constante, qué fea que me salió, es una constante por coseno de lambda ct más b seno de lambda ct, ¿sí? Y entonces es una buena solución. Si hubiera elegido acá el signo más, me hubiera quedado acá un hiperbólico y acá un hiperbólico, y cagaste. Eso me rompe todas las guitarras, porque la amplitud diverge, porque recuerden que acá viene después multiplicado, acá viene multiplicado la x de x.
Si esto diverge, toda la función diverge. ¿Sí? Bueno, disculpa si fui muy rápido, pero este tipo de análisis es lo que solemos hacer los físicos. No resolvemos nunca nada, tratamos de ver si esto diverge, esto no diverge, qué meto y qué no meto. ¿Quedó más claro ahora? ¿Quedó más clara? Fantástico. ¿Sí? Entonces, tenemos que nuestra solución, esperen que voy a borrar un poco por acá porque es todo un asco. Nuestra solución, qué bonito. Nuestra solución va a tener que ser de este estilo, voy a poner azul, que no usé hasta ahora, no usé la lapicera azul todavía. Me quedo con un menos lambda cuadrado acá, me quedó una función, ¿sí? Como solución de x y de t, que son senos y cosenos. Porque la otra opción es seno y coseno hiperbólico. Es insoportable. Vamos entonces acá. Miren la cantidad de chanchada que hice. ¿Alguien prendió el micrófono? ¿Me quiere hablar? Sí, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Me anda, escuchás? muchacho? Te hago una consulta. Sí. Eh, en la filmina anterior recién dijiste que tenías intenciones de que te quede periódico y pusiste cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos. Y ahí me mareé un poco. Cuando le pones de la igualdad a menos lambda al cuadrado. Acá, esta. Ahí, no, justo una anterior. Una después. Oh, una después, perdón. Espera que yo, Ahí, ahí. Pero esta es la de ecuación de Laplace, ¿eh? Esta es la ecuación de No, no, Laplace. esta no, perdón. Una antes. Antes. Esta. Esa. Sí. Ahí pusiste. Esas son las soluciones para T, Esta es la solución para, para T, sí. Esta que puse acá es la eh, solución para para T. cuando pones menos lambda al cuadrado. Cuando puse menos lambda cuadrado, sí, cuando pongo menos lambda cuadrado, me queda un seno y coseno. Yo esta h la agregué después. ¿Sí? Ah, esa H la agregaste después. Está bien. La Listo. agregué después porque dije, si no hubiera elegido el signo correcto, hubiera elegido más, me hubiera aparecido coseno hiperbólico y seno hiperbólico, que no es lo que uno quiere. Viste, dale, pensé que estabas entendiendo mal todo. Buenísimo, gracias. No, 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 no. Es que di ejemplos por ahí en demasía. Bueno, vamos a limpiar un poco esto. Entonces estamos en que la U es un producto de dos funciones con senos y cosenos. ¿Sí? Tengo la parte en X, ¿sí? Que tiene cosenos y senos de lambda X, y la parte de T, ¿sí? Que tiene cosenos de lambda CT y como seno y coseno. ¿Sí? Fíjense si, ¿cómo se llama? Si no se acuerdan cómo van las variables, recuerden que las funciones comunes, eh, me fijo, José, me fijo la pregunta que pusiste en él, pero yo vi que en él y había estado contestando. Esa era otra. ¿Había otra? Bueno. En el foro de parcial. Por ahí se salteó, por ahí se la salteó. Yo estuve contestando en algún momento, Nelly vi que también después se ve que se salteó. Si son cosas de parciales viejos, veámoslos el martes. La clase, la segunda mitad que veamos Fourier consulta. Si no, después, cuando termine, me voy a fijar al campo qué onda. Si no se acuerdan cómo va, si es lambda X, lambda C o lo que sea, las funciones seno, coseno, logaritmo, exponenciales, todas necesitan de variables sin dimensión para aplicarla. Por ejemplo, no existe que uno haga, no existe que uno haga esto, seno de 2 metros. El seno de 2 metros no existe porque esto tiene una unidad.
¿sí? Entonces siempre necesitamos cosas sin dimensión. Y precisamente lambda tiene unidades de la inversa de la longitud, ¿no? 1 sobre metro, digamos. Y x tiene unidades de metro, así que lambda por x no tiene dimensión. Lo mismo pasa con lambda, que tiene 1 sobre metros, por c, ¿sí? Por c, que tiene unidades de velocidad, es velocidad, bueno, es 1 sobre L, velocidad sobre tiempo, y el tiempo que tiene unidades de tiempo. Entonces se me va, se me va, se me va, se me va, me queda sin dimensión. Entonces, lambda por x o lambda por c por t. Yo me las acuerdo así, y después de un tiempo uno ya no pone lambda por c por x. Nada, es un hecho que en general no se los dicen, pero las variables que van dentro de una función tienen que no tener dimensión. Bueno, entonces estamos acá. Tenemos la solución. Cosenos y senos de lambda x como parte x y cosenos y senos de lambda ct de la parte t. Hay que empezar a reemplazar en las condiciones del contorno. Y acá no hay muchas dudas por dónde hay que empezar, porque tenemos, esto está hecho una mugre, tenemos la ecuación, ¿sí? Tenemos la ecuación, y después tenemos condiciones de contorno, que son estas, y después las condiciones iniciales. Estas claramente son las que van al último, porque son las que vamos a usar las series de Fourier para escribirlo. Entonces no me queda otra que evaluarlas primero en estas. Nadie va a empezar por la segunda, ¿sí? Por la C, porque la C tiene, nos va a dar el lambda, ¿sí? ¿Cuánto vale el lambda? Entonces empezamos por la B y yo digo, no es que hay que empezar por la B, pero si empiezan por la C y después por la B, llegan al mismo resultado, pero pasando por sistemas con un montón de variables. La idea es minimizar la cantidad de cuentas porque la cuenta, ¿sí? La cantidad de cuentas es proporcional, mejor dicho, la cantidad de errores es proporcional a la cantidad de cuentas. Entonces vamos a reemplazar en la B, que decía U de 0t igual a 0. Sigo con el azul. Miro la lapicera como si tuviera acá el color azul. Entonces tenemos A por coseno de 0 más B por seno de 0, más la parte en T. La parte en T no es la que se tiene que anular, sino que se tiene que anular esto, porque esto tiene para todo T. Coseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0, así que esto no me aporta nada, y de acá saco que A vale 0. ¿Sí? Bien, lo mismo que nos pasó ya en alguna ecuación. Y ahora me quedaría B moño, ¿sí? B moño como función, ¿no? B moño por todo lo demás, me quedaría, ¿sí? Multiplicado por C moño coseno más D moño. Entonces, como tenemos muchas variables que en realidad no son tantas, puse B moño por C moño igual a C y B moño por D moño igual a D. Entonces, ahora sí, esta ecuación tiene la cantidad correcta de variables. La de arriba había engañosamente una más. ¿Cuántas ecuaciones, cuántas incógnitas tengo? Tengo lambda, que no lo sé, tengo C y tengo D. ¿Sí? Son 3 incógnitas, 3 infinitas incógnitas en realidad, que salen de las 3 ecuaciones que todavía no usé, que son la otra de contorno más las 2 iniciales. Entonces estamos bien, seno de lambda x coseno, fantástico. Seguimos. Ahora en la otra ecuación, esperen que tengo una gomita. En la otra ecuación me dice que U de 0t, no, U de LT es igual a 0. Vuelve a ser 0. Entonces, ¿qué tengo? Seno de lambda L por coseno de algo en t, qué sé yo. Esto no es lo que se tiene que anular. Lo que se tiene que anular es el seno de lambda L. Entonces pido seno de lambda L igual a 0. ¿Dónde se anula el seno? El seno se anula cuando lambda L es igual a npi. N igual a 1, 2, 3. ¿Sí? Acá debería poner N en naturales, ¿sí? Que no lo puse en la transparencia. Entonces, ¿qué me queda? ¿Cuáles son los valores de lambda? ¿Cuántos valores de lambda hay? Bueno, hay infinitos valores, uno para cada número natural. Los valores de lambda son N por pi sobre L. ¿Sí? Si en vez de L hubiera puesto pi, la longitud hubiera sido N directamente. Pero bueno, esta vez lo hice con L
pero es exactamente lo mismo, hay un poco más de cuentas. Entonces, ¿qué me queda? La U, ¿sí? U, que es esta que está acá arriba, esta U, ¿sí? Con el lambda n pi sobre L, ¿sí? Ahora me doy cuenta que hay más de una solución, entonces a cada una de esas soluciones le pongo n. Es lo mismo que hacemos siempre. U sub n de xt será seno de n pi sobre L, x sobre L, etc. ¿Qué me falta? Me falta, ¿sí?, dos condiciones de contorno y me falta encontrar cuánto valen c sub n y d sub n, que espero con las condiciones de contorno encontrarlas, ¿sí?, porque son dos ecuaciones, digamos, con dos incógnitas que son c y d. ¿Estamos hasta acá? Pique. Entonces, perdón, tenemos, borramos un poco acá, tenemos infinitas soluciones, U sub n, ¿sí? Y sabemos también que como la ecuación de ondas es una ecuación lineal, cualquier combinación lineal de soluciones es solución. Lo de cualquier solución es solución es más o menos. Porque si uno pone 1 a c sub n y 1 a d sub n y hace una suma infinita, eso diverge. Entonces no es una solución. Más la trivial. Claro, la trivial sería c sub n y d sub n igual a 0. Pero en realidad eso de cualquier solución no es tan cierto, sino que si uno logra escribir una función que sea de cuadrado integrable, entonces es una solución, ¿sí?, que es combinación de las soluciones. ¿Estamos? Eso es creo que la principal diferencia que uno tiene que tener en cuenta cuando uno habla de estas bases de soluciones. Que la diferencia entre una base común y una base como esta es que si uno tiene una base en álgebra 2, una base de, no sé, 5 coordenadas, 10 coordenadas, si hacemos teoría de cuerda, 19 coordenadas, pero uno le pone cualquier número a los elementos de la base y lo suma, ¿sí?, cualquier combinación lineal de los elementos de la base, eso es un elemento del espacio. Pero acá, como tenemos infinitas combinaciones, no podemos poner cualquier cosa. Tenemos que poner cosas que al final sumen algo. Donde sumen algo tiene muchas comillas, y eso es si es una función de cuadrado integrable. Yo creo que esa es la principal diferencia entre un caso y otro. La cuestión es que, vamos a poner comillas, cualquier combinación de estas soluciones es una solución de la ecuación. Entonces lo ponemos explícitamente, es la suma de un infinito, bla, 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 donde ya sabemos que tenemos que cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, c sub n y d sub n tienen que tender a 0 cuando n tiende a infinito, por ejemplo. Entonces ahí sí puede ser una solución, igual hay que ver, qué sé yo, pero no cualquiera. Pero en principio una combinación, entre comillas, cualquiera, sí nos permite. Si nos permite, no, sí es una solución. Entonces, en D, ¿qué carajo es D? No sé qué es D. Yo puse D porque en ese momento, acá estamos. En D, U de x0 igual a phi de x. Es la primera de las condiciones iniciales. U de x0 es igual a phi de x. ¿Sí? Me queda U de x0 igual a phi de x. Phi de x no sé cuánto vale, pero seguro que U de x0 va a ser esta combinación, que esta combinación la obtuve x0, t igual a 0. Fíjense que si uno pone t igual a 0, se va a esta parte. ¿Sí? Entonces me queda seno de n pi sobre L por x por c sub n por esto que vale 1 para todo n. ¿Sí? Porque t igual a 0. Entonces es lo que puse acá. Seno de n pi sobre x, n pi x sobre L por c sub n, igual, cosa que me faltó, igual a phi sub x. Miren, qué importante. Me olvidé que era phi sub x. Con lo cual, ¿qué es esto? Es la serie de Fourier de phi de x. ¿Sí? ¿Dónde esta cuenta sale por lo mismo que habíamos hecho la otra vez? ¿Sí? Recuerden que tenemos un intervalo entre 0 y L y tenemos como si fuera la extensión impar de la solución. Si fuera la extensión impar, esperen que me quedó feo el dibujo, entonces lo borro. Si fuera la extensión impar, en realidad nosotros estamos trabajando entre 0 y L.
pero es como si fuera la extensión impar. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si uno escribiera esto como seno de sub n, ¿sí? De sub n seno n pi x sobre L, esto me está hablando de una función que tiene periodo 2L. ¿Sí? Recuerdan que era n 2pi sobre el periodo nuevo, ¿sí? que es 2L por x. Este 2 se me fue con este 2. Fíjense qué es lo que pasa acá. Con lo cual esta función, ¿sí? Esta serie, es de, entre comillas, periodo 2L. Con lo cual estamos hablando, como estamos entre 0 y L y tenemos senos, ¿sí? Estamos hablando como una extensión impar. Entonces tenemos la función entre menos L y L, y acá va la mitad del periodo, ¿no? 1 sobre L. ¿Sí? Entonces me queda la phi por seno, qué sé yo. ¿Por qué me queda? Sí, claro, y me aparece un 2 otra vez. Esperen, ¿por qué tengo un 4? Por el 0 al L, sí puede ser por el 0 al L. Sí, esto es porque es de 0 a L. Sí, está bien, sí, es el 4, esto está bien. Esto está bien. Entonces tenemos, si tuviéramos una función, ¿sí? Una función, no, si tuviéramos, no, si tenemos una función phi de x, la escribimos calculando sus coeficientes de esta manera. ¿Sí? Ahora, esto que dice acá abajo, y que no lo veo porque tengo el chat, si quisiéramos, en vez de escribir una solución general phi de x, ¿sí? Lo que hice fue elegir una función simple en particular para no tener que escribir la serie de Fourier. Entonces digo, si elegimos phi de x igual a 3 seno de 2pi sobre x, ¿sí? 2pi x sobre L, fíjense que esto, ¿sí? Estoy hablando de n igual a 2, ¿sí? N igual a 2, y entonces para n igual a 2, o sea, c sub 2 vale este valor, 3, y vale 0 para cualquier otro. C sub 2 igual a 0 para todo, no, C sub n igual a 0 para todo n distinto de 2. Entonces me queda, en vez de una serie de Fourier, me queda solamente un término. Entonces, si elijo phi de x, ¿sí? Igual 3 seno de qué sé yo, ya está, tengo la serie de Fourier. Que D sub 2, C sub 2 vale 3 y el resto 0. Entonces, vamos a la última condición de contorno. La última condición de contorno era U sub t de x0 igual a psi de x. Y esto es igual a primero derivar la serie y después evaluarla en x igual a 0. ¿Sí? Que yo lo puse directamente acá, es una pequeña cuenta. Me quedaba seno de n pi x sobre L, ¿sí? Por, perdón, la serie, ¿sí? Y acá venía, ¿cómo se llamaba los elementos? C coseno de seno. C sub n coseno de n pi x sobre t más d sub n seno n pi x sobre t. No, esperen, cualquier cosa estoy escribiendo. C sub n coseno de n pi por c por t sobre L más d sub n seno n pi ct sobre L. ¿No? ¿Está bien esto? C y D. C y D. ¿Sí? Ahora, como me piden la derivada de t
derivada respecto de t en t igual a 0 para todo x, lo que hago es derivar esta ecuación y evaluarla en t igual a 0. Entonces me queda seno. Fíjense que estoy suponiendo que converge uniformemente, estoy suponiendo un montón de cosas. N pi x sobre L por... Cuando derive esta, rojo, cuando derive esta, me va a quedar un seno, que evaluada en 0 va a ser 0. Así que acá me queda c sub n por 0, más d sub n por la derivada de esta, que en coseno va a valer 1, que entonces va a ser, la derivada es la parte de adentro, n pi c sobre L por coseno, es que acá yo no veo más, coseno de n pi c 0 sobre L. Esto es el coseno, si no lo puse acá al costado porque no entra. Esto vale 1. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo seno n pi x sobre L por d sub n, n pi c sobre L. ¿Sí? Y todo esto tiene que ser igual a psi de x. ¿Sí? Esta ecuación, esta que está acá, es esta que está acá. Es esta que está acá. ¿Sí? Seno de n pi x sobre L por d sub n, n pi c sobre L. Fíjense que es esta, es esta que está acá. Es esta que está acá abajo. Esta ecuación, entonces, que es, por un lado, la condición de contorno, la última, que era la E, y por el otro, la serie de Fourier, me va a dar cuáles son los coeficientes de sub n. De la misma manera que la relación anterior me dio los coeficientes C sub n. ¿Sí? Entonces, ya tengo calculados los C sub n y tengo calculados los D sub n. Ya está, tengo resuelta cuál es la solución. ¿Sí? Acá, si quieren, están la última cuenta, que como tengo el n pi c sobre L multiplicando, bueno, se lo tengo que sacar. Entonces, sacamos esto. Lo que termino la clase pequeña es, para tener una solución cerrada, ¿se acuerdan que de C sub n le habíamos puesto 3 cosenos de 2πx sobre L? ¿Sí? Habíamos puesto esta parte como solución de u de x0. Bueno, propongo, para no complicar mucho, que d sub n es igual a 0. O sea, lo que estoy proponiendo en esta solución particular, que u sub t de x0 sea 0, esencialmente. Esto implica que d sub n es igual a 0 para todo n. ¿Sí? Entonces, mi solución me quedó u de xt seno por coseno, porque los d sub n los d sub n son todos 0. Y si los d sub n son todos 0, fíjense dónde está la solución general, los d sub n son todos ceros, ¿sí? Me queda esta solución. Y aparte me queda solamente una, c sub n igual a, con n igual a 2, que valía 3, ¿se acuerdan? Por coseno de n pi ct sobre L y la parte en x. Entonces, lo que me quedó como solución particularísima es esta, para al menos poder escribir algo. ¿Qué tiene esta solución de particular? ¿Sí? Las otras se pueden calcular por la serie de Fourier. En general, la idea no es que calculen la serie de Fourier, sino que sepan cómo se resuelve el problema. Después de escribir la ecuación, la serie de Fourier no aporta mucho, porque ya lo vimos en Fourier. Pero fíjense, esta solución ya uno ve las características de una solución en una cuerda, que en general no, todas las soluciones en una cuerda, si los extremos están fijos, son ondas estacionarias. ¿Qué significa onda estacionaria? Que tengo una forma, ¿sí? Tengo una forma que es la forma que va a tener en función del tiempo y después una modelación temporal. O sea, es una forma que es igual, pero se va haciendo más chiquita y después más grande. Esencialmente,
con 2pi x sobre L. Esto se anula una vez en el medio, ¿no? Entre 0 y L, la cuerda a t igual a 0 es así. ¿Sí? Entonces un instante después va a ser más chiquita. Otro instante después va a ser chiquita pero con el signo contrario. Más grande con el signo contrario. Y después vuelta a la situación inicial. ¿Sí? Esta variación temporal la está dando esta. Esta variación espacial la está dando esta función. Bueno, es como toda onda estacionaria. Y ahora, si uno quiere escribir haciendo honor a D'Alembert, lo que habría que hacer es ver si esto se puede escribir como una solución en x más c por t y x menos c por t. Efectivamente se puede sin ningún problema, porque hay que recordar una identidad de las que nunca me acuerdo, que seno por coseno es la semisuma del seno de la suma y el coseno y la seno de la diferencia. Entonces, lo que me queda es un medio del seno de la suma de las dos variables, que es 2pi sobre L por x más ct, que es esta que está acá, y la suma de la diferencia, mire, justo lo puse al revés, y la suma, ¿sí?, del otro término, que es el seno de la resta de los dos argumentos, que es 2pi L x menos ct. Entonces fíjense que efectivamente me aparecieron las variables x más c por t y x menos c por t. Es una verificación nada más. La solución particular es esta. La solución general es la que sale de escribir en una onda, en una cuerda con los extremos fijos, siempre son estacionarias. Ahora explico porque hay una razón muy simple. En un caso general tenemos que los C sub n se calculan así, los D sub n se calculan así, ¿sí? Y mi serie general es esta que está acá, que está toda tachada y que la podemos limpiar un poco, que es esta que está acá. ¿Sí? Esta es la forma general y lo único que me falta es resolver cuánto valen C sub n y D sub n como su forma de Fourier, como su serie de Fourier. ¿Sí? ¿Por qué dan estacionarias las ondas en una cuerda fija en los extremos? ¿Recuerdan la forma de, ¿cómo se llama?, de D'Alembert, la ecuación de D'Alembert? Lo que terminábamos obteniendo era que la solución para D'Alembert era un medio de la phi en x más ct más phi en x menos ct más 1 sobre 2c por la integral entre x menos c por t, x más c por t de la psi, ¿sí? Supongamos que esta no está porque era velocidad cero, igual vale igual. Fíjense que siempre hay la misma función que viaja. Esta es una onda que viaja para allá, no, esta es una onda que viaja para allá, y esta es una onda que viaja para el otro lado. ¿Sí? Siempre está la misma función que va para un lado que la función que va para el otro. ¿Eso qué significa? Que no es que una es más chiquita que la otra y cuando se suman da un número que puede ser distinto de 0 o menor que 0 y nunca llega a 0. Bueno, como es la misma función, fíjense que hay una que va para allá, otra que va para acá. Lo que pasa es que cuando se suman y cuando se restan lo mismo. Es la misma función pero restada. Entonces pasa entre 0 y el máximo, que sería el doble, pero con la mitad es el máximo valor de la función. Eso da ondas estacionarias. Porque una onda estacionaria es una onda que se produce por una onda que va para allá, con una onda que va para allá, ambas iguales. ¿Sí? Y esto lo que muestra es que tenemos una que va para un lado y otra que va para el otro y que son exactamente iguales. ¿Sí? Esto, si quieren, sí, existe otro tipo de solución. De hecho, las variables separables en la ecuación de onda sirve para algunas condiciones de contorno. Si le metes condiciones de contorno más raras, por ejemplo, que hay una punta que está oscilando con cierta
frecuencia distinta a la frecuencia natural, existe otro tipo de solución. Variables separables no es es un tipo de soluciones para cada ecuación. ¿Sí? Hay otras soluciones que no son de variables separables. Ya les dije, por ejemplo, en el caso de un rectángulo, la solución es la de variables separables. Pero si a esto uno le saca un pedazo, ¿sí? Es casi el mismo problema. Bueno, es casi el mismo problema, pero esta no es una solución de variables separables porque no existe. ¿Sí? Para condiciones y ecuaciones no homogéneas se puede usar variables separables. Sí, depende del tipo de ecuaciones homogéneas. Depende del tipo de ecuaciones. Mire, este es un tema fascinante. De hecho, es un tema... Denme un segundo. Oh. Voy a buscar este libro. Este es un libro que se llama Ecuaciones de la física matemática. La física matemática, esencialmente, este libro trata de 3 ecuaciones, que son la de difusión, la de Laplace y la de ondas. Este libro ruso es ilegible. Está buenísimo, pero hay partes que no se entienden así nomás. Hay acá todo tipo de variantes de condiciones de contorno, las no condiciones de contorno. Si uno empieza a poner condiciones de contorno que no son exactamente cero ni constante, ahí se pudre todo. Si uno pone cosas que dependen del tiempo, hay solución, existe, se demuestra. Se llama Ecuaciones de la física matemática, Tikhonov-Samarsky. Esperen que lo tengo ahí. Ahí. Tikhonov y Samarsky, Ecuaciones de la física matemática. No, está en castellano. Está en castellano. Por eso se llama Ecuaciones de la física matemática. Si no, se llamaría Equacionivsky, Matematitsky, no sé cuánto. No, en ruso no sé ni decir uno. Por suerte, la Revolución Cubana nos proveyó de traducciones al castellano de millones de libros rusos. Esta es la editorial Mira, es una editorial que no sé si existe todavía, que es una editorial que traducía libros del ruso al castellano. Hay muchos de estos libros que durante muchos años no estuvieron traducidos al inglés y sí al ruso. ¿Por qué? Gracias a Cuba. ¿Sí? Porque en Cuba se habla castellano. Entonces, todos estos libros los tenemos por esa razón. Bueno, este libro hay millones de combinaciones y cuando, ya les digo, cuando empezamos a complicar un poquito las variables, las condiciones de contorno, empieza a complicarse. Están demostradas las unicidades, la existencia, todo, pero claro, son teoremas que duran 4 o 5 páginas. No, me voy a meter a demostrar 4 o 5 páginas. Yo esto creo que lo tengo en PDF o algo. Lo tengo que buscar, porque yo hace unos años había comprado creo que había comprado un reservorio de libros rusos en PDF o algo así. Y ahí creo que lo tengo, así los busco y se los doy. Igual, los libros que les subí ahora, los que están ahí en la página, en el campus, que son los de Springer, hace un tiempo se liberó por esta cuestión del coronavirus, supongo que los tipos se levantaron benefactores y liberaron los derechos de unos cuantos libros. Esos dos en particular que subí, que son de ecuaciones diferenciales, están buenos. Tienen las ecuaciones que tratamos, tienen series de Fourier, transformadas de Fourier. Están interesantes. A ver, si nombro un ruso, qué sé yo.
condición. ¿Podés repetir cuál da el desplazamiento que mencionaste? ¿Qué desplazamiento? Emiliano. Hola Mario, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Que en un momento dijiste, o sea, cuando estabas señalando, antes de utilizar la propiedad trigonométrica, dijiste, este da el desplazamiento espacial, creo. Ahí en, no, en esa Ah, sí, primera. espera. Uy, qué chanchada. Esta. Supongo que Sí, me refería. Y porque fíjate, me vamos a limpiar un poco, esto es un asco. Ya que está limpiamos todo. Fíjate que esta es una función que es un producto de una cosa que depende de x y una cosa que depende de t. Este que está acá es la forma que tiene la onda. ¿Sí? Que tiene un 2 acá en el medio, así que esto es una especie de ondita que... Uy, perdí el... ¿Qué pasó? Ah, es una especie de ondita, es una ondita que entra entra dos veces acá. ¿Sí? Lo que significa esto es que esta función en x me da esta forma. Y esta cosa en t es algo que oscila entre 1 y -1 en función del tiempo. Entonces, esta figura es como que la vas multiplicando, es como no, la vas multiplicando por una función temporal que va entre 1 y -1. Entonces, cuando esto vale 1 vas a tener esto. Cuando esto vale -1 vas a tener esto. ¿Sí? Cuando la parte en t vale 0 vas a tener esto. Fíjate que es la misma forma, la misma función, pero que va cambiando entre 1 y -1 de ese valor de la función. ¿Se entiende? Eso es lo que había dicho. Eso es lo que, si buscan en los libros de Física 1, las ondas estacionarias tienen este aspecto. Tienen, tienen este aspecto. Tienen, a ver, no sé si tengo el libro de Física 1 por acá. No sé dónde están porque es un despelote esta biblioteca. Las ondas estacionarias tienen esa forma. Tienen una cosa en X y una cosa en T. ¿Estamos? Bueno, vamos a un Pérez. Vamos a la ecuación de Laplace en coordenadas polares. Bueno, en coordenadas polares la cosa es un poco distinta a lo que uno está habituado. Porque, primero, la ecuación de Laplace no es la cosa bonita que uno está acostumbrado, la suma de las derivadas segundas, tiene unas componentes cruzadas. Por ejemplo, este término, el segundo término, ven que tiene una derivada primera. Esta es sola la componente en R. ¿Sí? La componente, sí. ¿Por qué t, tita? Acá debería decir R. ¿Sí? La componente en R no, solamente la componente plana, digo, puestos bien, bien polares. Y acá tienen, por ejemplo, combinado el R cuadrado con U de tita dos veces, qué sé yo, es una cosa rara. Entonces, vamos a resolver este problema, ¿sí? El problema de la ecuación de Laplace, en una circunferencia de radio R, en el interior de una circunferencia de radio R, que significa que entre 0 y R, sin todo el interior acá, vamos a resolver el problema. Es más, miren, vamos a usar esto, solamente porque lo tenemos. Bueno, no sé dónde está. Acá está. Mírenme, estas cosas. Ahí está. ¿Ven? Tenemos el centro acá, ¿sí? El R, el radio R, me quedó más bonito. Y todo el interior de la circunferencia, ¿sí? Es donde vamos a resolver. Entonces acá también planteamos separación de variables, pero lo interesante es que es un poco distinta a la de cartesianas, porque vamos a separar en R por un lado, ¿sí? Recuerdan que, ahora enchastré todo, R, ¿sí? es esta coordenada, tita es esta coordenada, ¿sí? Respecto de algún punto uno la va midiendo entre 0 y 2pi.
o entre 0 y más, pero se empieza a repetir. Entonces lo metemos en la ecuación. En la ecuación A, esto me quedó torcido. Me queda R2', titón de tita, digamos, más 1 sobre R', qué sé yo. Fíjense que me quedan mezcladas las variables, me quedan bastante chotas. Otra vez, divido por U. Entonces, fíjense, esta ecuación dividida por U es dividida por R tita. Todo acá dividido por R tita. Me queda R2' sobre R, el primer término. No, para el otro lado. R2' sobre R. ¿Sí? Después veo lo del R cuadrado que le agregué. Me queda R' sobre R. Acá es una R', no, es una R2'. ¿Cuántos errores que tiene? Más tita 2' sobre tita. Tita 2' sobre tita. Y fíjense que aparte, lo que hice, para esto merecemos una página más. Me quedo R2', ¿no? R2' tita más 1 sobre R, R' tita más 1 sobre R cuadrado, R tita 2', igual a 0. Esa es la cuenta que hice. Ahora, dividí por R por tita, ¿no? Para sacarme de encima las que no están derivadas. El primer término me queda R2' sobre R. El segundo término me queda R' sobre R minúscula, o sea, la variable por R. Más 1 sobre R cuadrado, tita 2' sobre tita. Todo igual a 0. Y fíjense que acá me queda, este es un R, acá me queda mezclado el R variable con el tita. Entonces lo que hago, es lo que se hace habitualmente, pequeña secuencia encima, lo que se hace es multiplicar por R cuadrado para sacarme esta parte que están mezcladas. Al multiplicar por R cuadrado me queda R cuadrado R2' sobre R más R por R' sobre R, escribiendo torcido, más, acá ya no está, el R cuadrado, tita 2' sobre tita. ¿Sí? Igual a 0, que es lo que dice esta ecuación. No, esta ecuación. Esta ecuación dice eso. Dice 2 pasos en 1. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, ahora fíjense, me quedo de acá para allá tita y de acá para allá R. Así que el tita lo paso para este lado, que es lo que hice acá. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense. R2', R2' no, R cuadrado, bla, 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 todo de R de un lado, todo de tita del otro. Otra vez, las variables me quedaron bien separadas. Esto es una constante porque no depende ni de R ni de tita. Entonces, ¿cómo saco el signo de tita? Del signo de la constante. Bueno, fíjense que me quedan dos ecuaciones. Y ahí sale cómo saco el signo. La ecuación en R es esta que está acá. Lo único que hice fue, le puse un lambda cuadrado. Acá ahora vamos a ver por qué. Me queda R cuadrado, ¿sí? Más R por R', menos constante por R. Le puse constante, le puse positiva. ¿Sí? Y la otra, ¿sí? Me quedó la constante positiva también, me quedó lambda tita 2' más lambda cuadrado tita igual a 0. Ahora, bueno, toda esta parte del argumento ahora es lo que estoy explicando ahora. ¿Por qué puse esta constante igual a lambda cuadrado? Por esta ecuación. ¿Por qué por esta ecuación? Porque fíjense que no tengo en principio ninguna otra condición sobre la solución. Pero si uno mira con cuidado y va acá adentro, lo que se ve, lo que se ve es que una función, ¿sí? Una función en un punto, ¿sí? En un punto de ángulo tita, va a ser la misma función y el mismo punto si uno lo que hace es dar una vuelta alrededor del eje, o 2 vueltas, o 3 vueltas, o lo que sea. Es periódica la función con periodo 2π. Entonces, en la variable tita es razonable en la variable tita es razonable encontrar una función que sea seno de tita o coseno de tita. De n tita, o hay que ver cuánto vale. ¿Sí? Entonces, la elección
de la constante lambda cuadrado viene por el hecho de que esta ecuación tiene que ser periódica. Fíjense que esta es una condición que no está explícita en la ecuación, pero sí está implícita porque esto lo estamos resolviendo en todo el interior de la circunferencia unitaria. Entonces acá tenemos, por ejemplo, implícito el hecho de que esta dependencia con θ tiene que ser periódica, ¿sí? Porque θ es periódico. Entonces, no está escrito, está implícito, y esa cosa, ese hecho implícito lo pongo en que esta ecuación tiene que ser de una función periódica, o sea, seno o coseno. Y eso es lo que me permite elegir el signo acá. ¿Sí? Recuerdan que en el caso de las coordenadas cartesianas dependía del problema. Dependía de si el problema era periódico en X o periódico en Y. Acá no. Acá tenemos la variable R, que va entre 0 y R, y la variable θ. Y la variable θ es la periódica. Es la que, si uno da más de una vuelta, termina en el mismo punto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una circunferencia unitaria. Bueno, hecho eso, limpiamos un poco porque es una chanchada. ¿Dónde está la gomita? Limpiado eso, obtengo entonces dos ecuaciones. Primero esta, que me va a dar los senos y cosenos, y después esta. Esta ecuación es una ecuación medio rara, más rara que las que teníamos hasta ahora, pero es una ecuación del tipo Sturm-Liouville. ¿Sí? Es una ecuación que tiene infinitas soluciones. Entonces, vamos primero a esta ecuación, la de θ. Como el periodo de la función de θ, lo mismo que el periodo de un ángulo común, es 2π, entonces la función θ, ¿sí? Θ en θ tiene que ser igual a la función en θ más 2kπ. ¿Sí? Porque si uno vuelve al mismo punto después de dar muchas vueltas, termina en el mismo valor. Entonces la función θ es periódica con periodo 2π. Esto implica que las funciones que son seno de lambda θ y coseno de lambda θ que salen de esta ecuación, lambda tiene que ser un número que sea natural. ¿Por qué? Porque si lambda es natural, entonces se cumple que esta función es periódica con periodo 2π. Y eso está escrito, creo, sí, está escrito ahí abajo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ya sabemos que lambda es n. Seguimos. Entonces, θ es una combinación de constantes por coseno de θ y constantes por seno de θ. Fantástico. En cambio, la ecuación 27, esta ecuación son menos 25. Se las dejo resolver ustedes, pero es muy fácil. Esta ecuación, o por ahí les subo la solución en un rato. Esta ecuación tiene dos tipos de soluciones. Tiene para cada n, ¿sí?, un tipo de solución distinta. Mejor dicho, una solución distinta. Si n es igual a 0, después les paso el archivo en PDF y les tengo que, me anoto, subirle la resolución, resolver ecuación en R de Laplace. Sí, yo pensaba llegar con más tiempo y resolverlo ahora, pero no nos queda mucho. Esta tiene dos soluciones. Con n igual a 0 me queda una constante más logaritmo, y eso se hace bastante fácil, pero también se los voy a subir, porque la ecuación que me queda es esta, paginita, es r cuadrado r2' más rr' igual a 0. ¿No? Con n igual a 0 me queda esa ecuación. R cuadrado r' más rr' igual a 0. Sí, bueno, acá debería ser igual a 0, ¿no? Esto sale fácil haciendo una función q que sea r'. Se resuelve esta ecuación y después la ecuación que se resuelve es esta. Primero, con esto se resuelve esta que me queda r cuadrado q' más rq igual a 0. Y después con esto, con esta solución encuentro la que busco. Y esa me da un logaritmo. Esa es fácil de resolver. La que es un poco más molesta es esta, pero ustedes ya tienen bastante cancha en resolver esto, pero después se la subo. Lo que me queda es que las soluciones son r a la n y r a la menos n.
¿Por qué es razonable pensar que es R a la n y R a la menos n? Porque fíjense, con R a la n, por ejemplo, tengo la derivada primera es n R a la n menos 1. ¿Sí? Y la derivada segunda es n por n menos 1 por R a la n menos 2. ¿No? Esta es la derivada primera. ¿Sí? La derivada primera, esta es la derivada segunda. Fíjense, para que después, ¿sí? Para que después, sumando estas dos cosas, más la función R, tengan todos el mismo orden de R, ¿sí? A esta que tiene un R a la menos 1 la tengo que multiplicar por R. Y a esta que tiene un orden R a la menos 2 la tengo que multiplicar por R cuadrado, para que sumadas queden todas en el mismo orden de R. Y fíjense, la derivada primera tiene un R y la derivada segunda tiene un R cuadrado. ¿Sí? Por ese lado se buscan las soluciones. Entonces, junto todo, espere que corro el chat, junto todo, ¿dónde está la gomita? Junto todo, ¿y qué me queda? Me queda que la función de R θ es, esta es la solución a R igual a 0. ¿Qué pasa? Tiene la gata buscando algo. ¿Qué te pasa? Anda a pedirle a Cata que te dé comida. Cata, tiene hambre la gata. Después tenemos la parte en R, que son los R más R a la menos n. ¿Qué pasa? Vení, vení. Está hinchando esta gata. Esta gata está hinchando. ¿Y ahora qué pasa? La parte en R, tienen que perder el mouse, más la parte en θ. ¿Sí? Buenísimo. Casi buenísimo. Vamos a resolver entonces este problema en todo el interior de una circunferencia, que es el problema que planteamos. Y después, ¿qué pasa en una corona? ¿Qué pasa en el interior de una circunferencia? ¿Sí? Tenemos esta solución, porque estoy corriendo el chat. Tenemos esta solución. Vamos. No te me cuelgues. Acá, esta solución. Fíjense que, como estoy trabajando en todo el interior de una circunferencia, ¿sí? Necesito que esta solución valga para todo punto interior de una circunferencia, ¿sí? Entre los cuales está R igual a 0. Y el problema es que en R igual a 0 esto diverge y esto diverge. Entonces, si bien otra vez no está como condición adicional en la solución, está como condición implícita. Entonces, ¿cómo en el interior de la circunferencia, en todo punto en el interior de una circunferencia, entre otros lugares está el R igual a 0? Recuerdan que en las coordenadas polares siempre el R igual a 0 tiene algún problema. Bueno, acá también. Tengo que sacar esta constante y esta función. Tengo que sacar esta función y esta función para que la función u no diverja. Y eso es lo que hice en esta condición. Para que la función no diverja en R igual a 0, lo que tengo que hacer es eliminar los b sub i, porque el b sub i, el b sub 0 tenía el logaritmo, recuerden, y el b sub n tenía el r a la menos n, con n en naturales, ¿no? Entonces, divergía. Como no diverge, yo le digo, tiene que ser 0 para que no diverja. Entonces lo que me queda es la solución de este estilo. Es a sub 0, una constante, más r a la n por coseno. Bueno, ¿qué tengo? Tengo infinitas constantes a determinar. ¿Sí? Tengo infinitas constantes que las puedo combinar otra vez para que no parezca que hay tantas como a sub n, a moño, b moño y nada más. ¿Sí? Que tengo en realidad 3 constantes de las cuales tengo que determinar 2, pero que van a salir del mismo lado. Entonces, reordeno un poco las cosas. Esta solución es esencialmente esta con las constantes acomodadas. Y ahora, como condición de contorno, la única condición adicional que todavía no usé, fíjense que hasta ahora eliminé un montón de cosas, pero no usé la condición de contorno, es esta, que la u de R θ, ¿puedes repetir cuando decís lambda igual a n? A lambda igual a n. Acá. Yo lo que dije es, de esta solución, limpiemos un poco. Esta solución, ¿sí?, da que
esto es tita de tita. Bueno, supongan que esto es un tita. Es coseno de lambda tita más seno de lambda tita, ¿no? Bueno, acá hay una constante y acá hay otra constante. Como esto, ¿sí?, va a formar parte de tita y aparte sé que la función tita en algún valor, tita sub 0, tiene que ser el mismo que en tita sub 0 más 2kpi, más un número entero de vueltas. Esta función es periódica con 2pi. Esta función tiene que ser periódica en 2pi. Voy a usar el amarillo que no uso nunca. Esta tiene que ser periódica en 2pi. ¿Y cuál es la forma de lograr que sea periódica con periodo 2pi? Y que lambda, ¿sí?, que lambda sea n. Porque con lambda igual a n, un n acá y un n acá me hacen que estas funciones sean periódicas con periodo 2pi. ¿Sí? ¿Quedó claro? Se quedó callado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Espectacular. Entonces vamos. Seguimos con la condición de contorno. Hoy al final hice todo con la Wacom. Me encanta la Wacom. La Wacom de mi hija. Entonces, hasta ahora no habíamos usado la condición de contorno, que es esta que está acá. Es decir, cuánto vale la función en este borde, ¿no? Cuánto vale la función a lo largo de este bordecito. Bueno, a lo largo de este bordecito vale, que puse f de tita. Bien, vamos entonces a la forma de la ecuación, que no es esta, todavía es esta. Otra vez este chat molesta. La próxima vez voy a dar con 3 monitores. En uno tengo la presentación, en otro tengo esto, y en el otro voy a poner el chat. Cada vez más monitores. Fíjense, la función entonces evaluada, ¿dónde está? Acá. La función evaluada en R mayúscula, ¿sí?, que es el borde de la circunferencia, tiene que valer f de tita, esta función que tengo como condición de contorno. Entonces, fíjense que me queda. Me queda que una constante más r a la n, r es una constante por a sub n, qué sé yo. ¿Esto qué es? Esta es la serie de Fourier de la función f, ¿sí?, donde los coeficientes de Fourier son r a la n por a sub n y r a la n por b sub n. ¿Se ve? Entonces, los coeficientes de Fourier ya lo saben calcular. Hay que tener esa pequeña en consideración de que el coeficiente de Fourier va a tener el r a la n, cosa que puse acá, verdecito, cosa que puse acá. ¿Ven? Este es el cálculo de los coeficientes de Fourier normales, pero teniendo en cuenta el r a la n que está acá abajo. ¿De dónde sale el r a la n? De acá. Un poco, sale de acá. ¿Sí? De que evaluada en R mayúscula, la función es esta, R a la n seno coseno, y eso de dónde viene, de acá. Y recuerden que había unos R a la menos n, que los tiré porque divergían en R minúscula igual a 0. ¿Estamos? Bueno, fíjense qué quilombo que arma un pequeño cambio de coordenadas. Con esto ya terminamos. Ya tenemos con esto, ya tenemos los A sub n y los B sub n, ¿sí? Y con esto, lo que me queda... no escribí cómo queda la solución. Supongamos que esto es A sub n y B sub n. Supongamos que estos A sub n y B sub n son los minúsculas que corresponden a la serie de Fourier de la función. Lo que me queda es esto entonces. Acá me queda U de R tita es igual a sub 0, ¿no? Uy, me fui para otro lado. ¿Para dónde fui? Acá. Es el A sub 0 más... estaba escribiendo en cualquier lado. Bueno, f de tita, no, U de R tita, me quedó el A sub 0 más R a la n más la suma de R a la n por el coeficiente, ¿sí?, el coeficiente que calculé, que dije que se llamaba A sub n, ¿sí?, A sub n
coseno de n tita, y acá tengo que dividirlo por r a la n, por este r a la n, más r, bueno, esto lo puedo poner como un poco más prolijo, que sería así. R a la n sobre r a la n por a sub n coseno de n tita más b sub n seno de n tita, donde a sub n y b sub n son los coeficientes de la serie de Fourier. Y fíjense que es casi la función, pero multiplicada por un r a la n, sí, dividido r mayúscula a la n. Es una curiosidad. ¿Qué pasa si resolvemos en una corona? En una corona, ¿sí? Vamos a hacer una corona. En una corona, la corona lo que tiene de característica es que tiene más o menos, bueno, ahí, más o menos. Tiene, bueno, supongamos que es una corona cilíndrica bien centrada, ahí, supongamos que está centrado. Lo que tiene es un radio mínimo y un radio máximo, ¿sí? Un radio hasta acá y un radio hasta acá. No está el R igual a 0, que es lo que importa. Si no está el R igual a 0, entonces, en mi cuenta, en mi forma funcional de la función, ¿sí? Primero no voy a poder tirar los términos que antes tiré, que eran el logaritmo, y los R a la menos n, que eran los de mi solución, ¿te acuerdan? ¿Dónde está? Estos. No puedo tirar ni este, porque R nunca llega a ser 0, porque está en la corona. Entonces, ¿sí? Me voy a quedar con toda la solución completa. Estoy sumando una constante. ¿Cómo obtengo esa constante? Recuerden que si es si es una corona, voy a tener una condición sobre el borde de la circunferencia interior y otra condición sobre la circunferencia exterior. ¿Sí? Bueno, esas dos condiciones son las que me permiten resolver el problema. Porque en R1, supongamos que, no sé, chiquitito es R1, en R1 vale F1 y en R2 vale F2. Esas dos series de Fourier, ¿sí? Porque son dos series de Fourier, me aparecen como combinación de, fíjense, A sub n y B sub n, ¿sí? Evaluadas en R1 y después evaluadas en R2. Esas dos, ¿sí? Series de Fourier, que yo las conozco, son las que las puedo escribir y después voy a encontrar cuánto valen A sub n y B sub n, despejando de ese, entre comillas, sistema de 2×2. Es mucho más complicado, mucho más largo, pero es un sistema finalmente lineal. Fíjense que entonces me queda, evaluada en R1, me queda, voy a limpiar esto, evaluada en R1, me queda, fíjense, A sub n R1 más B sub n R1, bla, 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 y en R2 me queda lo mismo en R2. Fíjense que estos multiplicados por A sub n y por B sub n son los coeficientes de Fourier de la serie F1, de la función F1 y F2. Entonces, una vez que los escribí, después despejo cuánto vale cada uno. ¿Sí? Es un problema mucho más largo, pero nada, se puede resolver. Que terminamos. Esto no sé si significa final, pero ¿qué te pasa? Acá estoy dando clase. Es mucho más largo. Le podemos poner en principio cualquier solución, cualquier condición de contorno, y siempre vamos a poder describirlo siempre y cuando las soluciones sean las funciones de contorno, las condiciones de contorno sean más o menos razonables. Esperen que estoy ordenando esto porque se me durmió todo en la computadora. ¿Sí? Lo que queda... ¿Quedó alguno de ustedes acá? ¿Se fueron todos? ¿Cuánto quedaron? 31. ¡Ay, un montón! Muy bien. Con esto más o menos terminamos ecuaciones diferenciales. Lo que vemos... ¿Dónde estoy? Ah, estoy acá. Lo que vemos. La práctica, supongo que van a ver alguna modificación, por ejemplo, qué es lo que pasa
qué es lo que pasa si agregamos un término a la ecuación. Bueno, ahí depende del término que se le agregue, se separa el problema de una manera o de otra, pero no vamos mucho más allá, no hacemos muchas modificaciones, porque, ya les digo, cuando uno empieza a modificar, se empieza a meter con las ecuaciones diferenciales, pequeñas modificaciones como esta, por ejemplo, hace que la solución sea tremendamente distinta. Hay muchas que se pueden resolver con métodos más o menos simples, pero en general se hace mucho más largo. De Laplace, en coordenadas cilíndricas, no, en coordenadas polares, muy pocas veces se toma, pero bueno, ya lo tienen. En algún momento, hace unos años, veíamos el problema de la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Cuando uno escribe Laplace en coordenadas cilíndricas, lo que llega es a una solución, una ecuación que es parecida a esta que vimos acá, ¿sí? A esta que está acá, pero que escrita en 3 dimensiones, como coordenadas cilíndricas corresponde, se llama ecuación de Bessel. Y la ecuación de Bessel es una ecuación que tiene unas soluciones que no tienen una forma simple, están escritas como series. Y ahí ya, fíjense, se empieza a complicar y empieza a hacer despelote. Los que cursen electromagnetismo, por ejemplo, van a resolver esta ecuación de Laplace en todas las condiciones geométricas parecidas. Son problemas que para resolverlos son como 7 o 8 páginas de cuentas, donde se ponen realmente a resolver. Y insisto, estamos todavía en las ecuaciones, en la parte de las ecuaciones lineales. Si no se ponen ecuaciones que no son lineales, ya empiezan a tener un poco de unos bemoles de resolución. Entonces, ¿alguna pregunta? Con esto terminaríamos. Subilo, por favor, no hace falta verlo, tranquilo. Sí, tal cual. Yo hablo, porque me retan, yo hablo despacio, qué sé yo, porque como nadie me para, yo y Andrea siempre me caga pedo, me dice que hablo mucho. Esto es para leerlo tranquilo, para verlo tranquilo, porque no es difícil, es muy largo, pero bueno, les tengo que subir esto y les tengo que subir lo anterior. Y la de hoy, che, qué feo que está el día. Hoy es 20 y algo, ¿no? 23, creo. 23 del 7. Para el martes, con un té. Ya arrugamos con el vino. El martes, pero dejo de grabar.